Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Siempre en Libre al Fin, la mayoría de las veces, hacemos estudios bíblicos. Ese fue el llamado original que el Señor me puso cuando se empezó la radio. Comentario bíblico hablado. Y se han hecho muchos, amén, y seguimos haciéndolo. Entre medio de todo eso se ponen predicaciones, mensajes, y han habido algunos otros programas especiales o de un día o dos, como esto que estamos haciendo el día de ayer y en este programa de hoy. Quiero que veamos otra falso movimiento, que es el que ha estado preponderando grandemente en el mundo entero. Comenzó aquí en los Estados Unidos como, tristemente, la mayoría de estos movimientos falsos comienzan aquí en este país, fíjese. Y luego de acá empiezan a salir al mundo. El enemigo se encarga muy bien de esa tarea, de diseminar falsa enseñanza y falsa doctrina. Él tiene a sus ministros y tiene a otros que están dentro de la situación, pero están engañados ellos mismos. Ellos no están engañando a propósito, sino que simplemente entraron dentro de este movimiento creyendo que es la verdad, que es del Señor, cuando no lo es. Y también, tristemente, el enemigo los usa para propagar todas estas cosas. Me refiero a la nueva reforma apostólica. En inglés se le conoce como The New Apostolic Reformation. New Apostolic Reformation, NAR. En español, NRA, la nueva reforma apostólica. Esto, me diría, ¿y esto qué es? ¿Que es una iglesia? ¿Es una denominación? ¿Es qué es? No es ni una iglesia y no es una denominación. No es el nombre de una denominación. Yo pertenezco a la nueva. En realidad no es así. Se le llama así porque esto es lo que estos apóstoles, profetas, ellos lo llaman de esta forma, pero se le dio este nombre, así como aquellos que predican the word of faith, lo cual están incluidos en este grupo también. Los de la prosperidad están incluidos en este grupo. Los del reino ahora, también dominionismo, también están incluidos en todo este grupo. Es un grupo extremadamente ecuménico. Es un grupo que incluye muchos diferentes tipos hasta de denominaciones y hasta de religiones que también se suscriben a esta nueva reforma apostólica. Básicamente a este nuevo orden mundial. La nueva reforma apostólica, conocida en Estados Unidos como la NAR, es un movimiento antibíblico, falso. Ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, mientras que sus líderes, sus celebridades ungidos, como dicen, ¿no?, tratan de distanciarse de este nombre, porque ellos no quieren ser llamados así, obviamente, pero este es el nombre que se le ha puesto. El fundador de este movimiento, C. Peter Wagner, especialmente desde que los expertos en apologética comenzaron a exponer
y a comparar lo que ellos enseñan con lo que dicen las Escrituras, y los creyentes empezaron a enterarse de cuáles son en realidad sus metas verdaderas, quedaron identificados con este nombre, la Nueva Reforma Apostólica, nueva para ellos, pero esto es algo que se identifican ellos solos con esto, y tristemente son millones que están dentro de esta situación. Todos estos cantantes modernos, escuche, artistas modernos, muchos de los nombres no los sé, pero vamos a decir Jesús Adrián Romero, vamos a decir, Marcos Witt, vamos a decir, no sé, no oigo yo muchos cantantes de los hispanos, pero todos estos cantantes modernos, los más conocidos, están dentro de este movimiento. Están promoviendo esto. C. Peter Wagner, él nació en el año 1930 en Estados Unidos, es ex profesor de crecimiento de la iglesia en la Escuela de Misiones Mundiales del Seminario Teológico Fuller, fundador del Ministerio Cosecha Global y cofundador del Centro Mundial de Oración, cuya sede se encuentra en Colorado Springs. Promueve la teología del reino ahora, al igual que incontables enseñanzas extra bíblicas, no bíblicas me refiero, como por ejemplo la sanidad por fe, la oración, la guerra espiritual, sanidad interior, mucha psicología en todo esto, el movimiento del reino ahora, del dominionismo, de la prosperidad. Todo esto está mezclado dentro de toda esta ensalada que se le conoce como la Nueva Reforma Apostólica. Durante años ha sido el gurú más famoso y de mayor influencia en el movimiento neocarismático en todo el mundo. En sus muchos libros, viajes y conferencias ha promovido la guerra espiritual, los movimientos proféticos y especialmente la Nueva Reforma Apostólica. Ustedes van a oír cierto vocabulario que tienen estas personas, estos predicadores, aún estos cantantes, que los identifica y los separa del vocabulario bíblico. Y ellos hablan mucho acerca de profético esto, profético lo otro, profético aquello. Y aunque la palabra, por supuesto, que es profética y que la palabra enseña, habla sobre la profecía, y creemos en la profecía, en los profetas, en el don de profecía. Pero ellos están hablando de un movimiento profético que está fuera de lo que está escrito en el texto, ¿entienden? Ellos reciben una revelación extra bíblica. Estamos hablando de revelaciones que ellos tienen y dicen, a los apóstoles el Señor les reveló esto, aquello y lo otro, pero a nosotros sigue avanzando la revelación y Dios nos revela a nosotros cosas aún mayores de las que le reveló a Pablo. Es más, algunos dicen, si Pablo supiera, si él hubiera conocido lo que conocemos nosotros hoy, confesión positiva, etcétera, no le hubieran pasado todas las cosas que le pasó. No hubiera pasado por los peligros, por las vicisitudes, por las tribulaciones que pasó. Fíjense a lo que se atreven a decir. O sea, ellos son los apóstoles del momento, los sucesores. Escuche, vendría a ser eso. Los sucesores de los apóstoles del Señor Jesucristo. Del libro de Hechos, ellos son los sucesores. Y la palabra del Señor en ningún momento enseña que habrían apóstoles y profetas sucesores de los de la Biblia. Que el Señor llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eso sí. Pero ellos dice que son ellos la máxima autoridad. Y que ellos tienen revelaciones, las cuales el pueblo tiene que obedecer porque, son los profetas y son los apóstoles hoy. En la sede del ministerio de C. Peter Wagner, en Colorado Springs, estableció un centro especial para la cartografía espiritual, es decir, el trazado de mapas de los demonios en todo el mundo.
describe su centro mundial de oración como el Pentágono de la guerra espiritual. Bueno, yo no sé el tiempo que tienen de cristianos todos aquellos oyentes hoy o aquellos que van a estar oyendo esta transmisión en algún otro momento. Pero para aquellos que tienen, vamos a decir, por lo menos 30 años de cristiano, yo entiendo que todo esto para muchos sea algo nuevo, cartografía espiritual, el trazado de mapas de los demonios en todo el mundo. ¿Qué es todo esto? Esto es algo, hermanos, que yo lo estoy oyendo desde fin de los 80, principios de los 90, porque yo tengo 46 años, ¿no? Bueno, habrán otros que tal vez lo hayan oído de antes, no sé. Pero yo me convertí en el año 84, así que, bueno, calcule. Mi mamá que está oyendo también, ella sabrá de lo que estoy hablando. Martita también, si está oyendo, sabrá de lo que estoy hablando. En la que ellos enseñan que en cada región, en cada ciudad, en cada país, etcétera, etcétera, hay diferentes demonios, ángeles caídos que gobiernan esos lugares. Por supuesto que hay demonios y ángeles caídos, ángeles malvados, dirigiendo gobiernos, personas, hombres, autoridades. Eso ya sabemos que es así. Pero ellos hacen como una especie de trazado de mapas de los demonios en todo el mundo para luego ir y tomar. Es decir, voy a tomar este país, tomar esta ciudad, haciendo una guerra espiritual. Poniendo ángeles, sacando, etc. Ellos son los que ordenan todo esto. Y enseñan a las personas a orar de esta manera y meterse en campos de los cuales no tienen ni idea. Y esto trae grandes y terribles ataduras espirituales a la mente y al corazón de aquellos que se involucran en estas cosas, de las cuales a veces no salen nunca jamás. En el portal de internet del Ministerio Cosecha Global se le describe así. Peter Wagner es el presidente del Ministerio Cosecha Global y canciller del Instituto Wagner de Liderazgo. Establecido en 1988, el instituto equipa a hombres y a mujeres para posiciones de líderes en iglesias y ministerios translocales. Está designado especialmente, pero no exclusivamente, para satisfacer las necesidades de dirigentes que se han convertido en parte de la nueva reforma apostólica. Las misiones han sido una marca en la carrera de Wagner, misiones como le llaman ellos. Bueno, de 1956 a 1971, él y su esposa Doris sirvieron como misioneros en Bolivia bajo la misión suramericana y la misión evangélica Andes, ahora conocida como SIM Internacional. O sea que imagínense que esto en Bolivia, hay países en los cuales ciertos falsos apóstoles y falsos maestros han tenido mayor auge. Han sido países muy vulnerables que tristemente, por ignorancia, por ser indoctos e inconstantes, recibieron en su momento a estos falsos apóstoles y ellos mismos los levantaron. Recuerden que la palabra del Señor dice que ellos se levantarán maestros para ellos mismos. ¿Para qué? Para que les prediquen lo que quieren oír. En el país del Salvador, quien tuvo gran auge allí y se le permitió y se le dio allí poder y autoridad fue a David Yonggi Cho, a él, con ese movimiento de la cuarta dimensión, del movimiento celular, de las células, todo eso, allí en el país del Salvador, él tuvo su gran auge. Como por ejemplo, C. Peter Wagner en Bolivia. Este hombre, quien sin duda está dotado de un talento especial para crear una terminología sorprendente. O sea, las personas se maravillan con términos, con palabras grandes, con frases inventadas,
pero que suenan bien, suenan inteligentes, suenan intelectuales, ¿entienden? Y el señor tiene el pelo blanco, con anteojos, con traje. Esta persona debe saber de lo que está hablando y no sabe nada. Lo que sabe es lo que le dictan los espíritus de demonios. Doctrinas de demonios. Y la gente maravillada del otro lado aplaudiendo. Entonces, ¿son personas que tienen talento? Claro que sí. El enemigo les da este talento. Y entonces con todas estas palabras, guerra espiritual y no sé cuánto y que sanidad de aquí, con todas estas palabrerías, las personas quedan asombradísimas. Y clasifica todos estos fenómenos como la nueva reforma apostólica, también se le conoce como la tercera ola del Espíritu Santo. Imagínense. Parece que hubo una primera, una segunda y ahora una tercera ola del Espíritu Santo. Esto hace mucho que se le llama, en inglés le llaman the third wave. Ha sido uno de principales promotores de las nuevas doctrinas apostólicas. Es el fundador y apóstol presidente de la Coalición Internacional de Apóstoles, que reúne a unos 500 ministros bajo su dirección. Quizás hoy sean muchos más, no sé. Ha escrito unos 60 libros en los que promueve la guerra espiritual y el apostolado. A la gente le encanta. ¡Ay, vamos a hacer guerra espiritual porque el enemigo está debajo de nuestros pies! Y empiezan a hacer, y reprendemos y sacamos y ponemos y atamos y desatamos. Y la iglesia está, los que participan en esto están cada vez más atados ellos. Y son los espíritus de demonios los que los tienen bajo sus pies. Es muy grave esto. Gracias a sus enseñanzas, se ha desarrollado durante las pasadas décadas un movimiento global que busca librar a las ciudades y a los barrios de todas las aflicciones sociales. O sea, acabar con la pobreza. Son de lo primero y principal es acabar con esto. Uno de los objetivos del movimiento de la guerra espiritual es identificar y atar poderes demoníacos sobre territorios, aunque en ninguna parte del Nuevo Testamento instruye a los creyentes a intentar tal cosa. Aunque en todo el libro de Hechos, en toda la palabra, en ningún momento vemos al apóstol Pablo, a Pedro, haciendo nada de todo esto. Vamos a identificar los poderes demoníacos de la ciudad, de la isla de Chipre, y ahora vamos a empezar a hacer guerra espiritual. En ningún momento. Estudiamos juntos el libro de Hechos, ¿cierto? Aquellos que lo hicieron. Ustedes hemos leído algo de todo esto, en lo que el Señor indique remotamente que debemos involucrarnos en este asunto. ¿Verdad que no? Bueno, ellos piensan lo contrario. Esto es algo muy común en todos los lugares que conozco. Argentina está lleno de esto. En Cuba también están haciendo esto. En El Salvador están haciendo esto. En Brasil están haciendo esto. En todo lugar que conozco y del cual están haciendo, porque esto se diseminó en el mundo entero. Tienen que identificar los demonios, los poderes demoníacos de cada territorio, de cada lugar, y empiezan entonces a hacer unas oraciones de guerra espiritual, en la que van a librar a estas regiones de estos poderes malignos, para entonces ellos establecerse allí, establecer el reino y terminar con los diferentes flagelos sociales. A ver, ¿usted piensa que debe estar alerta a estas cosas? ¿Usted piensa que es importante entender estas cosas, saber de todo esto? Yo pienso que sí. Esté alerta porque es muy posible que su iglesia, para aquellos que me oyen y pertenecen a alguna iglesia, que su iglesia esté cambiando y convirtiéndose en parte de esta agrupación apóstata,
en la que ayer estaban predicando la cruz y hoy están predicando el reino, la prosperidad, confesión positiva, que guerra espiritual y que todo esto. Usted nota que empezó a cambiar el vocabulario. El pastor empezó a hablar ahora de otra cosa. Se reunió, fue de viaje a algún lugar, fue a alguna conferencia y de repente empezó a cambiar y a traer otra situación. Bueno, esté atenta, esté atento. Usted quizás ni se dio cuenta que cambió. O cuando usted entró a esa congregación ya estaba todo esto allí. Y eso fue lo único que usted conoció creyendo que es el Evangelio. ¿Es grave o no es grave, hermanos? Estamos hablando de personas que entran a una iglesia, directamente están entrando a este movimiento. No lo saben, no lo saben. El Rey Jesús es un ejemplo de esto. El Rey Jesús allí en Miami es un ejemplo de esto, del cual también hay iglesia aquí en nuestra ciudad y hay otras en otros lugares. Quiero darle eso como más o menos un patrón, un ejemplo. De estas hay miles de miles. Pero ¿cómo pueden los cristianos reconocer estas alertas rojas para identificar a estos que son jerarcas, que niegan estar asociados o afiliados con estos fundadores reconocidos y sus célebres dirigentes? Hay 6 marcas distintivas que caracterizan el núcleo de sus enseñanzas, aún en el caso de que los líderes de las iglesias nieguen que tienen que ver algo con ellos, porque es difícil que el pastor, pero ustedes son de la nueva reforma apostólica. Le preguntas al pastor de la iglesia y dice, ¿qué? No sé de lo que hablas, te dicen. Bueno, lo primero que necesita entender es que la nueva reforma apostólica no es una organización oficial, ni mucho menos se caracteriza por un credo común. En lugar de eso es una mezcla suelta, una agrupación sin mayor cohesión integrada por una red de líderes que comparten una visión común, una meta en común para la iglesia visible en la tierra. Es decir, todos se agrupan y todos dicen, bueno, todos vamos a tener una meta en común, el reino. Bueno, grupos como señales y prodigios sobrenaturales. Escuche, creemos en señales y prodigios, en milagros, en sanidad divina. Creemos, usted es testigo. Oramos aquí en la iglesia todo el tiempo, los cultos, pasan los hermanos, imponemos manos, creemos, oramos. ¿Hay sanidades aquí en esta iglesia? Sí hay sanidades. ¿Hay milagros? Sí hay milagros. ¿Hay señales? Sí hay señales. Pero no hacemos de eso todo el evangelio. No hacemos un espectáculo del asunto, hermanos. Lo que el hombre necesita es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. No hacemos un show. No obligamos a una persona en una silla de ruedas para decir levántese y vamos, camine y decimos miren el milagro que ha hecho el Señor. No jugamos con esas cosas. No hacemos un espectáculo de esas cosas. Oramos por la fe creyendo que el Señor sana y el Señor responde y sigue respondiendo grandes peticiones de sanidad. Y yo sé que muchos hermanos que están aquí, que han estado aquí o que han pasado por aquí, pueden dar testimonio de eso. No tiene nada que ver con el ministerio aquí ni con nosotros, sino que son cosas que hemos visto y en las cuales creemos. Pero cuando ellos hablan de señales y prodigios sobrenaturales, están hablando de otras cosas en las cuales el Espíritu Santo no está involucrado allí. Entonces, son grupos de este tipo. Señales y prodigios sobrenaturales. Todo lo que hacen son videos para que vean de que sanó a fulanito, de que el otro se levantó de la silla, de que... Bueno, dominionismo, el movimiento de la lluvia tardía, el ejército de Joel, el mandato de los 7 montes, tercera ola de reavivamiento, el imperio mediático Hillsong, Bill Johnson de la iglesia Betel, la Casa de Oración Internacional IHOP,
en Kansas City, cuyo pastor dirigente allí es Mike Bickle. Bueno, estos son algunos. Jesus Culture, que pertenece también a Bill Johnson de Redding, California. Hay muchos, muchos, muchos. Es imposible enumerarlos todos. Los movimientos están por todas partes. Son muy conocidos y son seguidos por la gran mayoría de creyentes. Todos son partes de este movimiento cambiante en una forma u otra, el que literalmente está tragándose a las iglesias, engañando a millones de personas que ni siquiera saben que se han convertido en parte de esta congregación apóstata de los últimos tiempos, mayormente jóvenes. Tienen un objetivo, hay un blanco allí, entre los 18 y 25 años de edad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Millones de jóvenes arrastrados por los poderes de las tinieblas, creyendo que están adorando al Señor y no están adorando al Señor nada. Estos movimientos de Jesus Culture, de Jesus Image, de Jesus This, de Jesus That, bueno, son muchos los grupos. Mike Bickle, allí en Kansas City. Lou Engle. Se me fueron algunos nombres. Pero todas estas conferencias, vamos a ponerlo más claro. Todos aquellos que tienen las redes sociales, que tienen Facebook, cuando ustedes ven todas estas conferencias, ¿cierto que las ven? Bueno. Y dicen, conferencia tal y tal, jóvenes, aquí, esto, lo otro. Bueno, todas esas conferencias que se promocionan constantemente, usted las ve sin parar. Bueno, todas esas son parte de este movimiento. ¿Habrá alguna que no? No creo. Son todas parte de este movimiento de una manera u otra. La mayor parte pertenece, y si no pertenece a este movimiento, pertenece a otro movimiento igual o peor, pero este viene siendo el movimiento que está como que acapara todo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es muy grave. Muy grave. Todas estas conferencias apostólicas y proféticas en las que van a tomar tal territorio, que van a hacer la oración profética de guerra espiritual para lograr no sé qué otra cosa. Nada de eso nos mandó a hacer el Señor. Nada de eso. Solo predicar el mensaje de la cruz del Señor Jesucristo fielmente, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Estas personas no tienen unción. La del Espíritu Santo no la tienen. Por eso hay tanto misticismo involucrado, por eso hay tanta producción, por eso hay tanta coreografía, por eso hay tanta ambientación, ¿entienden? Y traen a todos estos supuestamente célebres iluminados para dar profecías y decirle a la gente, y los van metiendo en una máquina en la que entran derechito y de cabeza a una seducción diabólica. Vamos a una corta pausa y tras la pausa vamos a ver las 6 marcas características de una iglesia involucrada con la nueva reforma apostólica. Preste atención, si no es para usted, para que usted le diga a otro. Ya volvemos. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace
within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He's still saying, why don't you come to these waters. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. There is a river
Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y estamos ahora viendo en este programa las marcas características de una iglesia involucrada con la nueva reforma apostólica. Lo que sucede con los pastores que se van metiendo en esto es porque ellos quieren tener cierta preeminencia, quieren tener cierto prestigio, cierta fama, y se empiezan a involucrar con estos líderes de esta nueva reforma apostólica que es completamente del enemigo. Veamos algunas de las tendencias, creencias y algunas de las expresiones comunes que utilizan los que se adhieren a esta nueva reforma apostólica. Ahora, si usted conoce a alguna persona que está dentro de este movimiento y usted le dice, pero entonces usted es parte de la nueva reforma apostólica, hay muchos que no van a saber qué es eso. No van a saber identificarlo así. Porque hay millones de personas que van a estas iglesias, que se suscriben a esto. Y esto es lo que practican, no conocen otra cosa. Nunca oyeron una presentación fiel del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo único que saben es esto. Guerra espiritual, profética, la danza profética de aquí, todo este asunto. Número uno, una de las marcas, los apóstoles, claro. Según ellos, nos encontramos en una segunda era apostólica, dicen, y hoy tenemos nuevos apóstoles en la tierra, ungidos por la imposición de las manos para representar y hablar por Dios aquí en la tierra. Estos superapóstoles son iguales a los originales, según ellos creen, ¿no? A esos que fueron testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Okay? Es decir, sí, Peter Wagner y todos los otros que están de apóstoles, según ellos dicen, son igual o más que el apóstol Pedro, que Juan, que Santiago, que el mismo apóstol Pablo. Y que fueron designados, según creen ellos, por el mismo para desempeñar ese oficio. Como estos nuevos apóstoles son comisionados por Dios, según ellos creen, su autoridad no puede ser cuestionada bajo ninguna circunstancia. Entonces usted verá que el pastor es apóstol también y no se puede cuestionar en absoluto lo que él dice o hace. Número 2, el reino. En lugar de predicar el evangelio de la cruz de Cristo, el arrepentimiento de los pecados, el arrebatamiento de la iglesia, estos líderes apostólicos están trabajando para instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ellos pretenden hacerlo al tomar control, dominio de los reinos terrenales, o como dicen ellos, sometiendo las montañas de los gobiernos, que se le conoce como la enseñanza de los 7 montes o las 7 montañas. El gobierno, los medios de las noticias o serían los medios de comunicación, educación, negocios, familia, religión, arte. Sus líderes hablan a menudo de construir ciudades y de organizar caminatas de oración, cadenas de oración para orar en contra de fortalezas demoníacas. Se refieren a enfocarse en una misión en lugar de centrar su atención en el Señor Jesucristo. Todo es una misión, un propósito, un proyecto. Número 3, destino, presencia y gloria. Aunque todos sus miembros no son carismáticos, frecuentemente enfatizan la manifestación de la gloria y la presencia de Dios. Bueno, nosotros hablamos de eso aquí, claro, por supuesto. La misma Biblia habla. La gloria y la presencia de Dios. ¿Ok? Pero ellos se refieren a una especie de unción especial para recibir una revelación diferente, directa del Creador, para realizar señales y prodigios.
Ellos están enfocados en hacer cosas grandes y si no las pueden hacer, las van a inventar. Por eso tenemos lo que llueve el oro, que el polvo de oro, que caen las alas, caen las plumas, no sé, las alas de los ángeles y que chorrea aceite de las paredes y bueno, y cantidades de otros inventos para atraer a aquellas personas tan volubles, tan ignorantes y tan crédulas, es decir, ay, miren esto lo que está pasando aquí. Enseñan que nuestro propósito es alcanzar nuestro destino, soñando para poder cambiar al mundo. Hablan mucho de sueños, hablan mucho de conquista. No están hablando de conquista en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se está hablando acerca de victoria sobre los poderes de las tinieblas, sobre el mundo, sobre el pecado. No. Algunas de las terminologías pareciera que son las mismas de las que usa un creyente bíblico, pero para ellos significa otra cosa diferente. Número 4, avivamiento. El supuesto avivamiento espiritual, ¿hablamos de avivamiento? Sí, claro, pero el supuesto avivamiento espiritual a una escala masiva es la clave de este movimiento. No es algo individual, personal, como es el Evangelio, el Señor trata con personas. No, esto es algo internacional, es global. Hacen un gran énfasis en la cosecha espiritual de los últimos tiempos. Vemos que es algo dentro de lo que la Biblia dice, o sea, la palabra del Señor habla, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, eso nosotros podemos tomarlo, pero hay que darle una interpretación bíblica a eso. Ellos le dan una interpretación totalmente diferente. Ellos hablan de un despertar divino hacia lo que es el movimiento apostólico, hacia nuevas revelaciones. Algo que nosotros somos los que tenemos que iniciar. Estos avivamientos se llevan a cabo en estadios, en lugares muy grandes, para alcanzar a millones de personas alrededor del mundo, y lo hacen por medio de la tecnología, por medio de efectos especiales, de bandas de rock, de artistas. Todo se comercializa y se producen como grandes conciertos de rock. Cuando uno lo ve y es como el mundo. Pero dice, no, nosotros tenemos que hacerlo mejor que el mundo. Todos los versículos de la Biblia sobre la apostasía del fin de los tiempos son reemplazados con el argumento de que un cambio grandioso está próximo a ocurrir. Todo va a estar bien. Ellos hablan de una utopía que ellos mismos van a estar creando, produciendo. Y la Biblia habla todo lo contrario, una gran apostasía, eso de lo que habla la Biblia en los últimos tiempos. Número 5, la unidad. La unidad a expensas de la doctrina bíblica es el cómo y el porqué de este movimiento. Por eso tenemos en estos movimientos, está el cura católico, está el evangélico, está el carismático, está el adventista, está el mormón, están todos ahí. El musulmán, ahí invitan representantes de todos. Y todos se besan el uno al otro, se besan los pies el uno al otro. No, así mismo, Así mismo es. Porque está todo en YouTube ahí. Donde en estas conferencias estaba el evangélico, supuestamente evangélico, le besaba los pies al obispo y el obispo al otro, y bueno, y oraban el uno por el otro, etc. La unidad a fin de traer el cielo a la tierra ha conllevado a que acaben por eliminar las fronteras doctrinales y denominacionales, terminado a menudo por unir bajo la misma sombrilla a conocidos líderes del movimiento carismático, los reformados, los de palabra de fe, los emergentes, los progresivos, los católicos romanos, quien sea que quiera meterse dentro de esto. Es que el que no se mete dentro de esto, entonces ya no se va a hacer famoso, no va a ser popular, no va a tener la bendición. La marca distintiva final que identifica a los seguidores de este movimiento herético
es que han abandonado la cruz de Cristo. Número 6. La nueva reforma apostólica niega la autosuficiencia de las Escrituras. O sea, sí, las Escrituras bien para ese tiempo, pero hoy nosotros podemos tener mayores revelaciones. Ellos hablan de revelaciones que Dios le da a ellos, porque recuerden, ellos piensan que son los que suceden a los apóstoles de la Biblia. Es posible que algunos adherentes de la nueva reforma apostólica crean en la infalibilidad y autoridad de la Biblia. Sin embargo, la palabra inspirada por Dios no es suficiente para ellos, ni el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es suficiente para ellos para la expiación de nuestros pecados. Ellos no están pensando en redención, santificación, expiación. No. Lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Ellos tienen que traer otras cosas. Ellos no están ni pensando en la cruz de Cristo. ¿Ah? El error básico del movimiento es que no está edificado sobre las claras enseñanzas de la Escritura, sino sobre revelaciones proféticas que supuestamente ellos tienen. Cada grupo que cree en una revelación continua va de un error a otro. Uno puede decir, el Señor me reveló algo, pero ese algo tiene que ser algo que ya está escrito en la Biblia. ¿Qué significa que me reveló? Bueno, que ahora lo entiendo, que he tenido una iluminación sobre algún texto en particular en el que puedo entender a lo que se estaba refiriendo el Espíritu Santo. Y antes yo lo leía, pero bueno, estaba como escondido y el Espíritu Santo me revela esa escritura. Ahora entiendo, ¿amén?, que eso que dice allí se refería a la segunda venida de Cristo. Ahora entiendo que esa palabra está hablando, es una promesa a mí, a mi vida, a mi corazón, etc. Se hace real la palabra en uno. Eso lo hace el Espíritu Santo, enseñándonos. Gloria a Dios. Ellos propagan prácticas y creencias tan absurdas como el de la guerra contra espíritus territoriales. Y un ejemplo de esto fue lo que ocurrió en octubre del año 1997, cuando el Ministerio Cosecha Global de Wagner patrocinó un evento en Éfeso, Turquía, llamado Operación Palacio de la Reina, cuya meta era quebrar el poder de la Reina del Cielo, a quien C. Peter Wagner describió como el espíritu demoníaco gobernante más poderoso que bloquea la difusión del Evangelio. Entonces se fue para allí a hacer una campaña para bloquear el espíritu este. Pero, ¿cómo sabe que existe un poder demoníaco llamado la Reina del Cielo? ¿Y quién le dijo que es el espíritu demoníaco más poderoso en el mundo hoy? Él afirma que conoce estas cosas por el poder de una revelación, pero en realidad está engañado por su propio error doctrinal, por no aceptar la Biblia como la única fuente de revelación divina, y toda esta información no dudo que esté recibiéndola, pero no proviene del Espíritu Santo, no proviene de la palabra de Dios. Viene directo de espíritus de demonios. En Jeremías, en el capítulo 7, versículo 18, 44, 17 al 25, está registrado que los israelitas tenían un ídolo en el Antiguo Testamento al que llamaban la Reina del Cielo. La Iglesia Católica Apostólica Romana también tiene un ídolo al que llama la Reina del Cielo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que existe un poder demoníaco presente llamado la Reina del Cielo que ejerce control sobre una gran parte del mundo y al cual los creyentes tengan que ir, atar, destruir o hacer nada de esto. La idea es una vana y peligrosa especulación. A lo que quiero que vean ustedes es cantidades de hermanos, hermanas que aman al Señor. Pero ellos son parte de este movimiento y quiero que ustedes vean la base, la raíz que tiene este movimiento. ¿Cómo puede un árbol malo dar fruto bueno? Es imposible, ¿verdad?
Sigamos. Otra cosa que ha difundido el señor Peter Wagner como parte de las prácticas de la guerra espiritual es la risa santa. Basándose en lo que enseña la profetisa, entre comillas, Cindy Jacobs, declara: el arma de la risa es extremadamente poderosa y aún necesaria como una manifestación intercesora. La risa quiebra el poder de Satanás de deprimirlo y oprimirlo a usted en medio de la batalla. También puede ser una forma de guerra directa contra Satanás y sus fuerzas porque hace burla del enemigo. Esto es lo que dice Cindy Jacobs. Hay otros que dicen cosas parecidas a estas. Allí en Tampa hay un pastor que es el que más conocido ha sido, él viene de Sudáfrica, conocido por esto, la risa santa. Así que si usted quiere reírse, vaya a Tampa. Pero, ¿en dónde encontramos en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo y a los apóstoles riéndose a carcajadas y revolcados en el piso delante del diablo? ¿O riéndose para luchar en contra del diablo? ¿En dónde? Los vemos siendo dominados por un espíritu de risa, cayendo al piso y revolcándose, riendo incontrolablemente aún durante la predicación. ¿Alguna vez sucedió? ¿En algún pasaje? Sin embargo, todo esto puede presenciarlo en los encuentros carismáticos, místicos, en incontables iglesias. Una práctica que ha sido popularizada por el movimiento de la guerra espiritual dirigido por Peter Wagner es marchar alrededor de un edificio o de una ciudad para reclamar autoridad sobre ello. No me acuerdo quién me dijo ahora recientemente. Fuimos a darle la caminada a no sé qué lugar para tomar autoridad de ese lugar para construir el templo o quién sabe qué cosa. Todos estos eventos que se han hecho y se hacen, hace poco vi uno en Brasil, Marcha para Jesús, caminando o en bicicleta, no importa, que se han extendido a través del mundo, fueron originalmente establecidos en Inglaterra por carismáticos con el propósito de hacer guerra espiritual contra espíritus territoriales. Y tienen a los creyentes ahí, jóvenes sobre todo, involucrados en todo este asunto. Una pérdida de tiempo. Mejor se quedan en la iglesia y abren la Biblia y empiezan a leerla. Otra costumbre extraña del movimiento de la guerra espiritual es la estaca de colonizador. Esto comenzó en San Francisco hace ya algunos años, se extendió en St. Louis, Missouri, en Texas. Pequeños grupos carismáticos, allí en plena oscuridad, visitan sitios claves en la ciudad, tales como edificios de gobierno, instituciones financieras y educacionales, para desarrollar allí una ceremonia. Cualquiera que oye esto hasta ahora diría brujería. Bueno, eso es. Cavan un pozo, entierran una Biblia, entonces introducen una estaca de unos 30 centímetros de largo en el terreno, sobre la que está escrito en la parte de arriba, Jesús es el Señor. ¿Han visto esto? Sí. Además de versículos de la Biblia en los costados. Ungen el agua con aceite, le tiran sal, quién sabe, se toman de las manos y hacen una oración. Esta práctica es una locura, una necedad. La Biblia no apoya nada de esto. No hay indicación ninguna que haya que hacer, nada que se le parezca a esto. Es brujería y espiritismo. La guerra espiritual se practica muy vigorosamente en otros países. Ahora, tenemos mucha influencia, aquí en Estados Unidos también, de África, América Latina, en donde la idea de los demonios está más difundida. Sin embargo, su influencia está aumentando en los Estados Unidos con esto de la cartografía espiritual. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Si ha advertido alguna de estas tendencias, si usted ha reconocido algo de todo esto en la iglesia que usted asiste,
por favor, humildemente, sin pelear, humildemente, alerte a sus líderes. Haga como los de Berea. Dice la palabra que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Y no olvide la advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas cuando les dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Significa sea eternamente condenado. ¿Usted se da cuenta cuántos eternamente condenados están predicando estas herejías? Esto está en Gálatas 1, 6 al 9. La situación es muy seria, hermanos. Y la situación se está poniendo cada vez peor. Y está en cada uno de los creyentes, sinceramente buscando al Señor y en su palabra solamente, y hacerse esta pregunta: lo que estoy oyendo, lo que estoy recibiendo, en lo que estoy participando, donde estoy asistiendo, ¿es bíblico? ¿Está realmente apoyado por las Escrituras? ¿Estoy oyendo una presentación fiel del Evangelio del Señor Jesucristo? Y de no ser así, pedirle al Señor perdón y apartarse de toda herejía. Eso es todo por hoy, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y estén atentos. Ya comienza Marcelo con su programa. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuidó. Faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco. Y por la montaña buscarla fue. Encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y